Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Correa y bueno, el día de hoy quiero traerles un tema supremamente importante para nuestra vida como seres humanos y para andar en el camino correcto delante de los ojos de Dios. Y este tema es el matrimonio, ¿sí? Ahorita precisamente estaba investigando exactamente la definición del matrimonio y me parece curioso que cuando vas a Google me trajo dos definiciones, ¿sí? Y literal lo veo de la siguiente manera: la definición de lo que Dios diría del matrimonio, ¿sí? Y la definición, bueno, posiblemente, ¿no? No sé literalmente qué es una suposición. Y la otra es lo que el mundo dice acerca del matrimonio, lo que la sociedad de hoy en día dice acerca del matrimonio y la diferencia entre una cosa y la otra, entre lo que dice Dios y entre lo que dice el mundo. Y se los voy a compartir. Dice: matrimonio, la primera definición dice: unión de hombre y mujer concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales. ¿Ok? Unión de hombre y mujer. Esto es lo que yo creo, lo que diría Dios. Ahorita lo vamos a ver más detallado en algunos versículos. Y la segunda definición dice: en determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo concertada mediante ciertos ritos y formalidades legales. Entonces, ahí es en donde, o sea, me causó curiosidad literal. Es como si demostrara que es lo que para Dios es el matrimonio y para lo que el mundo de hoy en día es el matrimonio. Ya, entonces, antes quiero arrancar con un versículo para que primero sometamos todos nuestra voluntad a Dios, todas las personas que estén viendo este video, y para que sepamos que no es a nuestra manera, no es a como nosotros nos parezca que debemos vivir la vida. Si realmente decimos amar a Dios, créanme que Dios nos va a revelar que esa es la manera de Él, la mejor forma y la forma correcta, la forma que nos acerca a Él, la forma de vivir, ¿sí? Y eso solamente lo podemos encontrar a través de la palabra. Entonces quiero leerles Salmos 48, Salmos capítulo 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ok? ¿Por qué quiero primero compartir esto? Porque el tema del matrimonio no es como al mundo le parezca, no es como nos parezca a nosotros, ni tampoco la forma en la que nosotros debemos llevar nuestro matrimonio con nuestra pareja es como nosotros quisiéramos, es como Dios nos dice que deberíamos de hacerlo, ¿sí? Recuerden que Jesús nos enseña en la oración de Mateo 6: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿sí? Siempre lo que nosotros debemos hacer es rendir nuestra voluntad ante Dios, y créanme que podremos ver la mano de Dios sobre nosotros, bendiciéndonos y cuidándonos del enemigo, ¿sí? Entonces arranquemos con Génesis 2:18. Vamos a leerlo. Dice: y Jehová, vamos a hablar primero sobre como el diseño, ¿ok? El diseño de Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, no es bueno que el hombre esté solo. Lo ideal es que esté acompañado, ¿correcto? Entonces ya empezamos a ver un diseño. Dios se dio cuenta que era mejor para el ser humano estar acompañado. Entonces vamos a ver lo siguiente en Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces analicemos, meditemos en esto. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Y la decisión que Dios toma, el diseño original de Dios para el hombre es crear una hembra, varón y hembra los creó. Entonces por eso les decía al principio, la definición de Dios versus la definición del mundo. Arranquemos por ahí. Ese es el diseño. La palabra de Dios nos lo enseña. Dios se tomó la molestia de dejar eso plasmado para que nosotros nos diéramos cuenta
cuál es su diseño y cuál es su voluntad, ¿ya? Dice en Génesis 2, 22, 24, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿ya? Dijo a Adán: esto ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque fue del varón tomado. Por tanto, aquí es en donde arranca el tema del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es muy importante porque hablando de algunos temas del matrimonio, hay muchas personas que se rehúsan a no formalizar ese tema, esa relación. Hay personas que no quieren dejar a sus padres, y bueno, hay ciertas circunstancias en las que sí o sí te tienes que hacer cargo de tu mamá o de tu papá, sí, porque el deber sí es así, pero hay personas que definitivamente pueden decidir irse con su esposa o con su esposo y aún no lo hacen. Entonces es importante tener en cuenta esta palabra. Tiene un propósito el matrimonio, dijo Dios, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿sí? Llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Eso qué quiere decir? Que el matrimonio está diseñado para que el hombre y la mujer tengan hijos, y hay una palabra que dice que los hijos son herencia de Jehová, ¿sí? Entonces, todas esas personas que en algún momento han pensado o sea, se han rehusado a tener hijos, es importante que piensen en la voluntad de Dios, en que el diseño de Dios no está simplemente o sea, más bien nosotros no debemos de hacer con nuestra voluntad algo que sería contrario al diseño de Dios. Dios quiere bendecirte con un hijo. Entonces ahí está la palabra, ahí está explicada por Dios. Dice en Efesios 5:31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Retomando esta palabra, Efesios fue escrito muchísimo tiempo después por una persona totalmente diferente al que escribió el primer libro, ¿ya? Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo es de importante esta palabra y el diseño de Dios. Dice, ojo acá, Proverbios 18:22: el que haya esposa, haya el bien. De igual forma, obviamente, para la esposa, el que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabes qué significa benevolencia? El favor, ¿sí? El agrado de parte de Dios. Entonces, si tú no estás conforme al diseño, entonces estás alcanzando es todo lo contrario a la benevolencia de parte de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que entender y meditar en la palabra con ese tipo de lógica. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Entonces, base fundamental de nuestros matrimonios debe ser el amor. El diseño original tiene que ser cumplido y entendido por los seres humanos para que vayamos conforme a la voluntad de Dios. Recuerden que cada uno de estos versículos son consejos de parte de Dios de cómo Él quiere que nosotros vivamos para vivir una vida en bendición, ¿correcto? Entonces, no miremos esto como una obligación. No miremos este tipo de cosas como es que me obligan a hacer de determinada manera. No, es que lo hago porque amo a Dios, porque entiendo el propósito. Recuerden el primer versículo que les compartía, que es: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Así que nosotros no solamente debemos decir que creemos en Dios, ¿sí?, sino que realmente debemos demostrarlo con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestros actos. Y a eso es a lo que les llamo en este momento con este mensaje del matrimonio. Los invito a todos los que no están casados a casarse, a llevar esa relación delante de Dios para hallar la benevolencia de Dios, como dice el versículo, y pues esas relaciones que todos tienen sean bendecidas por la presencia del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Recuerden, hacer este tipo de cosas nos acerca cada día más a Dios. Un abrazo y Dios los bendiga.